Buenas tardes, profesor. Yo soy Maximiliano Echeverry y hoy, junto a mi grupo Nicolás Ortega y Martín Liberona, le vamos a presentar nuestra carta, donde veremos el quehacer ético, epistemológico y ontológico y dando nuestras conclusiones. Bueno, pero primero tenemos que saber cuál es la carta. La carta que elegimos fue la hecha por Maximiliano Echeverry, o sea, yo. Bueno, a continuación se la voy a leer. Estimado editor, a través de esta carta quisiera plantear una pregunta filosófica que me ha acompañado en diversas reflexiones y que creo que podría generar un interesante debate entre los lectores de su publicación. ¿Es peor mentir o no decir toda la verdad? Este dilema ético, lejos de resolverse con facilidad, nos invita a exponer los matices de la honestidad y la moralidad en nuestras interacciones humanas, un tema que merece ser discutido en un espacio como el suyo. La cosa está en que las dos opciones tienen sus problemas. Mentir es inventarte algo que no es verdad y eso puede hacer que alguien se enoje o que pierdas su confianza. Por ejemplo, si le mientes a un amigo sobre por qué no fuiste a su fiesta y se entera, se puede sentir súper mal, pero no decir toda la verdad también puede ser complicado. Imaginemos que sabemos algo importante, pero no lo debemos contar para herir a alguien, como por ejemplo no decirle a un amigo que alguien habló mal de él. ¿Eso está bien o está mal? A veces no decir todo puede parecer más suave, pero igual estás escondiendo algo que la otra persona merece saber. Y luego está el tema de por qué lo haces. ¿Es para proteger a alguien o porque tienes miedo de meterte en problemas? Todo eso hace que sea difícil decidir qué es peor. Al final, creo que esta pregunta no tiene una respuesta fácil y por eso me gusta tanto. Te hace pensar en qué tan honestos somos y cómo nuestras palabras afectan a los demás. Me encantaría saber qué opinan otros. ¿Creen que es mejor decir siempre la verdad aunque duela? ¿O hay veces en que está bien no contarlo todo? Ojalá esta carta haga que más gente se anime a hablar de esto en tu publicación. Gracias. Maximiliano Echeverri. A continuación, hablaré sobre el quehacer ético, el quehacer epistemológico y el quehacer ontológico de la carta al editor escogida por nosotros, la cual es la número 3 de Maximiliano Echeverri. Para empezar, el quehacer ético. El quehacer ético se evidencia en la preocupación del autor por el valor moral de nuestras acciones comunicativas, es decir, por el impacto que tiene mentir o callar parte de la verdad. Se reconoce que en ambas opciones, mentir o no decir todo, tienen implicaciones éticas y consecuencias distintas, y que no siempre es sencillo decidir cuál es la menos incorrecta. La carta invita a pensar si la intención de proteger a alguien justifica el acto de ocultar información, o si el derecho del otro a la verdad debe prevalecer incluso cuando esa verdad pueda hacer daño. Estas preguntas, revelan un conflicto entre distintos valores: la honestidad, la lealtad, el respeto y el cuidado. Este dilema ético se profundiza al mostrar que el juicio moral no depende solo de lo que se hace, sino por qué se hace y cómo afecta a los demás. Desde el utilitarismo, el valor ético de callar o decir la verdad se mide por sus consecuencias, las cuales son si lo correcto será aquello que genere el mayor bienestar posible, aunque implique omitir. En resumen, esta carta lleva al lector a una gran reflexión ética compleja. Ser honesta no siempre significa decirlo todo, y actuar con buena intención no siempre exime de responsabilidad. Esto representa un verdadero ejercicio del quehacer ético: cuestionarse lo correcto, considerar las consecuencias y reconocer que las decisiones morales muchas veces se mueven en zonas grises. El quehacer epistemológico de la carta. En términos epistemológicos, la carta se interroga sobre el conocimiento y la verdad. ¿Qué significa decir toda la verdad? ¿Es posible tener acceso completo a la verdad? ¿Quién decide en qué parte del conocimiento merece ser compartido? Esta carta introduce la dimensión de la subjetividad al plantear que la verdad puede tener múltiples matices y que su transmisión está mediada por nuestras intenciones, percepciones y miedos. Desde este enfoque, se abre una reflexión sobre los límites del conocimiento humano,
Cuando decidimos callar algo, ¿es porque creemos que sabemos lo suficiente como para proteger al otro? ¿Estamos conscientes del poder que tiene la información que poseemos? La carta también deja entrever que el conocimiento no es solo un dato objetivo, sino que se comunica con fines y contextos específicos. Desde una visión utilitarista, el conocimiento debe compartirse según su impacto. No todo debe decirse si su efecto genera más daño que beneficio. Así, el quehacer epistemológico aparece no solo en la pregunta ¿por qué es la verdad?, sino por cómo se transmite y por qué decidimos hacerlo o no hacerlo. El quehacer ontológico. La dimensión ontológica de la carta aparece al indagar en la identidad del ser humano en relación con sus actos discursivos. Mentir, decir la verdad o omitirla no son acciones neutras. Definen quiénes somos y cómo queremos relacionarnos con los demás. En la carta se pregunta implícitamente qué clase de personas somos, cuando decidimos callar para evitar el conflicto o cuando preferimos la verdad aun si esta hiere. Este enfoque nos lleva a pensar la ontología del sujeto ético. ¿Somos más auténticos cuando somos completamente honestos, aunque generemos un malestar? ¿O somos más humanos cuando priorizamos el bienestar del otro, incluso si eso implica ocultar parte de la verdad? Además, el autor reconoce que nuestras palabras pueden afectar directamente al ser del otro, sus emociones, sus vínculos o su percepción de la realidad. Desde el utilitarismo, la identidad ética también se construye al considerar el bien común. El ser humano se define no solo por su honestidad, sino por su capacidad de cuidar al otro a través de sus decisiones discursivas. Así, lo que decimos o callamos tiene un peso ontológico, moldea al otro y nos define a nosotros mismos. En conclusión, la carta Maximiliano nos plantea una pregunta tan simple como profunda. ¿Es peor mentir o no decir toda la verdad? Lo interesante es que no lo hace desde un lugar académico o distante, sino desde lo cotidiano, con ejemplos reales que cualquiera podría haber vivido. Y eso es justamente la que la hace tan poderosa. Nos habla desde la experiencia, desde el conflicto humano que todos hemos sentido alguna vez. Desde lo ético, la carta nos busca dar una respuesta definitiva, sino abrir un espacio para pensar. Nos muestra que tanto mentir como callar partes de la verdad tienen consecuencias. Lo importante entonces no es solo lo que se hace, sino por qué se hace. ¿Lo hacemos por miedo, por proteger a alguien, por evitar problemas? Esa intención marca una gran diferencia. En cuanto al conocimiento, el texto nos recuerda que la verdad no siempre es algo absoluta. A veces creemos que estamos siendo honestos, pero dejamos fuera cosas importantes y eso también cuenta. La carta nos invita a pensar cómo decidimos qué decir y qué callar, y qué efecto tiene esa decisión en los demás, y en lo más profundo en lo ontológico. La pregunta por quiénes somos cuando tomamos tipos de decisiones. ¿Qué tipo de personas queremos ser? ¿Queremos ser vistos como honestos a toda costa o como alguien que cuida a los demás? Incluso si eso implica no contar todo. La carta deja claro que nuestras palabras construyen relaciones, pero también construyen nuestra propia identidad. Lo que hace Maximiliano propone no es una simple pregunta moral, es una invitación a mirar hacia adentro, a pensar en cómo usamos nuestras palabras, en qué consecuencias tienen y en qué dicen de nosotros. Es una reflexión que vale la pena tener, justamente porque no tiene una única respuesta, pero sí muchas formas de vivirla. Bueno, para finalizar, aquí están las fuentes que nosotros ocupamos para realizar las cartas al editor de cada uno. Estas fuentes solo las ocupamos para las cartas al editor, ya que los quehaceres y las conclusiones los fuimos trabajando clase a clase entre los tres. Esa ha sido toda nuestra presentación, esperemos que les haya gustado y muchas gracias por su atención.